Gracias por acompañarme hoy en el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a meditar y estudiar Filipenses capítulo 4, versículo 8 y también versículo 9. Pablo escribe así en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Él da varios principios o varias cosas para guiarnos en cómo pensar. Se nos enseña que se ha hecho un estudio en una universidad que tenemos un promedio de un poco menos de un pensamiento por segundo. Sí, por segundo. Asombroso es, ¿no es cierto? 48.6 pensamientos por minuto. Es decir, no nos imaginamos cuántos pensamientos tenemos, cuán rápido. Mientras estoy hablando y conversando con usted, usted ha tenido más de 60 pensamientos. Es decir, la mente es veloz. Y uno puede ir pensando mucho más rápido que va escuchando a una persona hablando. Usted puede estar mientras estoy conversando de Filipenses capítulo 4, versículo 8, y usted puede tener, ¿y qué voy a hacer cuando termina? Y hoy debo hacer esto, he pagado la luz, y cómo está el vestido, dónde está grabando este video, y varios pensamientos en segundos. Casi uno por segundo, varios pensamientos por minuto, es decir. Entonces entendemos que la mente es increíble cómo Dios ha creado nuestro cerebro y la habilidad de pensar. Un deportista jugando, por ejemplo, vóley o fubito, si juega fútbol, él ve la pelota que viene, qué velocidad, dónde va a caer, y ve a la misma vez dónde está el arco, los de la defensa y también los de su equipo, y va analizando todo esto y varios pensamientos como relámpagos en su mente, estudiando qué va a hacer cuando le viene la pelota, dar pase o etc. ¿No nota cuánto es la capacidad de nosotros que tenemos para poder pensar? Y aquí la Biblia enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo termina diciendo, después de una larga lista, hermanos, todo lo que es verdadero, justo, honesto, puro, amable, de buen nombre, y si tiene algo de virtud, en esto pensad. Primero vemos este versículo. Nosotros podemos controlar nuestros pensamientos porque Él da una orden. Y en esto, pensad. Es algo que podemos hacer. Y también es algo que debemos hacer. Debemos controlar nuestros pensamientos. Y viene un mal pensamiento, tenemos la capacidad y debemos tener la disciplina de poder cambiar ese pensamiento por otro. Noten en este versículo que Pablo no nos dice lo que no debemos hacer. No debemos pensar en esto y esto y esto y esto, sino él dice, debemos pensar en esto y esto y esto y esto. Si yo le digo, yo no quiero que usted piense en elefantes. El animal elefante grande, gordo, color gris, tiene una cola pequeñita atrás, como una soga que se deshace en la punta, y sus orejas tan grandes y sus patas gruesas. Enorme es el elefante. Y él tiene unos pelos chiquititos y duros. ¿Y en qué está pensando usted? En el elefante. Porque lo comencé a describir y le he dicho, no pienses en elefantes. Y lo que hacemos es pensar en elefantes. Pero si yo dijera, no pienses tú en elefantes, piensas tú en jirafas. Piensa en eso.
en jirafas. Ese animal lindos colores tiene, amarillo, marrón. También tiene una soga larga que se deshace, como una cola como una soga que se deshace en la punta, pero tiene patas largas y un cuello, tremendo cuello que tiene, para alcanzar hojas que crecen en los árboles y alimentarse de esa forma. Y cuando tiene que tomar agua, abre sus patitas de delante y las abre así hacia afuera para que pueda poner su cabecita abajo y tomar agua. En eso piensen. ¿Piensas tú en jirafas? ¿En qué estás pensando? En jirafas. Y eso es lo que Pablo dice aquí en este versículo. Piensa en lo positivo y nos da dirección. Debemos pensar en lo que agrada a Dios, lo que nos edifica, lo que es puro, noble, bueno. En eso debemos pensar. Nosotros pensamos y pensamos velozmente. Tenemos muchos pensamientos, casi uno por segundo, casi 50 pensamientos por minuto. Por lo tanto, con muchos pensamientos tenemos que tener cuidado de lo que estamos pensando, en lo que estamos meditando. Entonces podemos controlar nuestros pensamientos en esto pensar. Y también debemos controlarlos porque así nos manda la palabra de Dios. Controla tus pensamientos. Palabra de Dios. Esa es una gran tarea. Gran tarea. Pero si podemos controlar los pensamientos, vamos a controlar actitudes y vamos a controlar también deseos y controlar palabras y sobre todo las acciones. Porque pensamientos es donde comienza todo. Ahora, y nosotros pensamos en el corazón. Ese es en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Siguiente versículo, Filipenses 4:9, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis, 4, todo en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, Pablo está aquí diciendo a los filipenses, deben seguirme, seguir mi ejemplo. Pablo ponía ejemplo. Debemos ser ejemplo para otros, pero debemos seguir este ejemplo que Pablo dio a los hermanos en Filipos. Debemos seguir esta manera de pensar y seguir el ejemplo de uno que procuró con todo su corazón vivir lo que enseñó. Que usted haga lo mismo y el resultado que va a ser. Y la paz de Dios viene a nosotros. Ese es en el versículo anterior. Pero también el Dios de paz estará con nosotros. ¿Quiere que Dios esté con usted? Entonces piensa en esta manera y seguir este buen ejemplo de Pablo que Él nos ha puesto. Bueno, que Dios le bendiga y le ayuda en pensar bien en lo que agrada a Dios. Muchas gracias.